Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de New Start. En este podcast, como saben, siempre estamos tratando de hablar de qué se necesita para comenzar de nuevo y hoy tenemos un invitado especialísimo en Roberto Contreras, el cuarto, Managing Director de Houston EB5, un centro regional de proyectos de EB5, que es una categoría de residencias basadas en empleo por inversión. La gran ventaja de los centros regionales es que los trabajos que se generan pueden ser indirectos y que la inversión es menor. Además que cuando uno trabaja con un centro regional como Houston EB5, uno tiene la certeza de que tienen un récord de logros en materia de EB5s de décadas. En este episodio vamos a hablar específicamente de algo nuevo que se está planteando en el sistema de inmigración americano, que es la llamada Gold Card del presidente Donald Trump, y ver algunas de las diferencias que hay con el programa EB5. Además invitamos a Roberto para que nos explique un poco cuáles son las opciones que hay dentro de los proyectos de EB5 y cómo funciona esta categoría tan interesante migratoria basada en inversión. Entonces, bueno, bienvenido Roberto, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Adriana por invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí a compartir todo lo que sé del programa de EB5 y de lo que he oído y de lo que podamos ¿cómo se dice? Guess. Adivinar, opinar de este programa potencial aquí de Gold Card. Sí. Cuéntanos un poquito, ahorita esto salió un poco de sorpresa, ¿no? El Donald Trump nunca yo lo escuché hablar de un programa como este, pero cuéntame, ¿por qué crees tú que teniendo un programa ya existente como el EB5 plantean este nuevo tipo de solución? Pues yo creo que igual y el presidente Trump igual y está a veces como que siendo tan rico y tiene una posición tan alta por tanto tiempo, igual y piensa que hoy es una programa así se pudiera vender muy bien. ¿Por qué? Porque lo que dijo en la primera conferencia que tuvieron sobre este tema de los Gold Cards es que dijo que si pagas $5 millones no tienes que pagar impuestos mundiales, worldwide Sí, income fue tax. lo primero Que que es una dijo, de las ¿no? cuestiones más- Como que hasta Eso yo fue- quiero tenerla y soy ciudadana. Sí, igual y vale la pena ya pagarlo una vez Sí. y luego, bueno, entonces a lo que voy es, igual y él sienta que pudiéramos vender millones porque tengo muchos amigos ricos que pues la única razón por cual no han hecho EB5 o no han solicitado diferentes tipos de inmigración para los green cards de Estados Unidos es porque hay worldwide income tax, ¿no? Entonces, y sí, o sea, a un punto tiene razón, tenemos varios clientes que al final del día decidieron no hacer EB5 por el worldwide income tax. Es que esa implicación es muy fuerte. O sea, si tú eres una persona que tiene inversiones en todo el mundo y dices, bueno, Ingresos al en todo el momento, mundo, además. y al momento en que me convierto en residente aquí, cualquier ingreso que reciba, porque creo que quizás eso es algo que es importante aclarar para las personas que nos escuchan, cualquier ingreso que reciba en cualquier parte del mundo es sujeto a la renta global dentro de Estados Unidos. Que sí pueden haber tratados de doble tributación que reduzcan en alguna manera lo que tienes que pagar aquí o allá, pero la realidad es que lo vas a tener que por lo menos que declarar todos los ingresos que Exacto. tengas de todo el mundo. No, o sea, tenemos clientes que dicen, no, es que Roberto, ni siquiera pago los impuestos en mi propio país, ¿cómo los voy a pagar en Estados Unidos? Sí. Entonces, y claro, si haces el EB5 o saques el Green Card de cualquier otra manera, pues todavía eres sujeto a tener que pagar Worldwide Income Tax. Claro, y que es una cuestión además que para a entrarnos un poquito más en esto, muchas personas que tienen un high net worth además se preocupan y por ignorancia dicen, bueno, they're gonna tax my net worth, pero tampoco es así, tampoco es que el impuesto es sobre los ingresos, y la verdad es que muchas personas que tienen esta posibilidad de invertir en una EB5 normalmente tienen ingresos fuera del país y es un temor importante que les digan, bueno, ahora vas a tener que pagar
35% sobre lo que, o 30% sobre lo que estás produciendo en Polonia. Entonces, de repente, no es muy atractivo para muchas personas, pero imagino que será muy atractivo sobre todo para nacionales de China e India, ¿no? Pues sí, depende bueno, cada cliente que hemos visto en EV5 dependiendo del país, tiene un perfil diferente. Para más que nada, para los inversionistas de China, es más que nada lo están haciendo para sus hijos. Y no se preocupen tanto de los impuestos globales porque tampoco creo que se comunican mucho entre China, el gobierno chino y el gobierno americano, ¿no? pero sí, o sea, lo están haciendo para sus hijos que van a estudiar aquí. Hay más de 300,000 estudiantes chinos en cualquier momento aquí en Estados Unidos de la universidad y muchos se quieren quedar, y al fin del día la única manera que se pueden quedar en largo plazo, si no pueden sacar una visa de trabajo, que hoy en día es muy difícil el H-1B sacarlo. Claro, tienes un chance de 1 en 15 prácticamente de ser seleccionado, o 1 en 10. Bueno, las estadísticas dicen que es más o menos como 1 en 4. O sea, bueno, al final cuando terminan sacando todos los que terminan desestimando, etcétera, pero tienes que pasar por ese filtro que lo terminen de desestimar porque es fraude, por esto, o sea. Y luego también, también que tienes que encontrar una empresa que te soporte, y para los chinos, desgraciadamente es más difícil porque tampoco hablan el inglés tan bien como por ejemplo los hindús, que sacan el 80% de los H-1Bs, se los dan a los hindús. Ahora, bueno, los hindús, por ahora también, ahorita los indios tienen un poquito menos porque hubo un cambio en las visas H1B, sí. Específicamente dicen que fue específicamente apuntando a profesionales de Haití indios, porque dicen que había muchas firmas, yo sí creo que hay algo de verdad en esto, había muchas firmas que hacían muchas aplicaciones por muchas compañías para una misma persona, y cada uno de esos contaba como un cupo. Claro, o sea, estás ahorita es un más cupo por tickets persona. para la lotería. Es lo que hace el Amazon, ¿no? El Amazon 12,000, dan 12,000 H1Bs al año Amazon. De los 80 que hay, Entonces, hay como 80. lo que ¿verdad? hicieron, 85, 12,000 se los dan a Amazon cada año. Lo que hicieron es que si ven que hay alguna compañía que esté relacionada, y digamos BBA 1, BBA 2 aplica para tu visa, bueno, BBA 1 y BBA 2 está cometiendo en cierta manera fraude. Porque también limitaron eso. Son dos cosas. Una, que bueno, es una persona por compañía, pero también es que no que si yo tengo 7 compañías, le puedo sacar la visa y lo puedo inscribir 7 veces en la lotería a la persona. Básicamente lo que entiendo es que ahora el cupo es la persona, no es la compañía. Pero la selección se hace por la compañía. Entonces Claro. hay en la parte del fraude, que es lo que ellos dicen, o el estudio del fraude viene previo a decir, mira, sí, si seleccioné a Roberto con 7 compañías, déjame analizar si estas 7 compañías están relacionadas, porque si estas 7 compañías están relacionadas, están afectando el proceso. Tiene razón. Claro. Pero a lo que iba es simplemente que muchos de los indios, muchos de nuestros inversionistas de la India no están solicitando desde la India. Están solicitando ya aquí ya que tienen un H1B, y luego para convertirlo a un Green Card con EB2, por ejemplo, tarda 12 años, 15 años. Sí, o quizás más, o sea, eso es lo que podemos ver, pero hay todavía más gente ahí en el waitlist. Así que por eso dicen, pues sí, están ganando buen dinero trabajando en un Amazon, por ejemplo, y dicen, no, pues tiene mucho sentido ir y invertir para un EB5, que ahora te deja hacer el ajuste del estatus. Entonces, pues ya con eso ya pueden tener un poco más libertad en ir a trabajar en otra empresa o empezar su propia empresa, lo que sea. Y siendo, un poco el tema de las diferencias entre lo que se plantea de esta B5 y esta supuesta Gold Card, que yo creo que es poco viable la Gold Card, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es que uno de los intereses principales con las visas de B5, bien sea de inversión directa o centro regional, es la creación de empleos. O sea, no es nada más es la inyección de capital en la economía, sino la creación de empleos.
Sí. Y el Gold Card aparentemente es, bueno, vamos a subir el monto a 5 millones, no pagas income tax y además no tienes que generar los empleos. Entonces, Pero tú no crees, yo creería, Diego, si lo vemos, y esa es mi perspectiva, si esto se creara, no se va a crear dentro de la categoría de Employment Base. Porque por algo la EB de Employment Base, la EB5, sí hay una inversión, pero la justificación de por qué está dentro de la categoría basada en empleos es porque creas 10 posiciones. claro. Aquí se va a crear lo que existe quizás en Europa, que es la residencia por inversión. O sea, tú invertiste 5 millones, compraste una casa de 1 millón, compraste esto, lo que sea que sea. Claro, pero eso requeriría el Congreso. Pero dijo Requeriría el Congreso. Dijo que iría a pagar la deuda del país. La deuda externa. Sí. Del país, ¿no? El national debt. Y eso yo creo que es la parte más importante, porque acabamos de decir que requiere Congreso, pero no requiere tanto como si fuera una ley que quisiera pasar que solamente tiene temas de inmigración. O sea, lo que voy es, para poder pasarlo en otra manera, que es un poco más fácil, que solamente necesitas una mayoría de más de 51 votos en el Senado, en vez de necesitar lo que normalmente se quiere, serían 60, es si puedes enseñar que es si puedes enseñar que es un tema fiscal. Eso se llama un Reconciliation Bill, y eso es como el presidente Obama pasó el Affordable Care Act, el Obamacare, y eso es como Trump en 2017 pasó los tax cuts, ¿no? de los impuestos. No tuvo 60 votos en el Senado, ni el Obama tuvo 60 votos en el Senado, pero sí tuvieron 50, más el vicepresidente eran 51, y pudieron pasarlo. Igualmente como Biden pasó el Infrastructure Bill, el Inflation Reduction Act, Que tenía de todo, ¿no? Eso es lo que... Claro, hasta inmigración. O sea, es increíble, en quiso verdad. meter en inmigración, pero Pero no siempre se lo no sacaron, pudo. no. ¿Por qué? Porque no era un tema fiscal. No lo logró atar. Entonces, esa es una manera que sí lo va a poder pasar el Trump. Yo creo que sí tiene chance. Sería con un Reconciliation Bill. Eso sí toma un poco de tiempo. Dijo, en 2 semanas lo podemos lograr. No, eso va a tomar más de un año. Pero eso no pudiera reemplazar el EB5, sino sería una nueva programa. Y está bien, o sea, hasta yo lo ayudo a venderlo. Claro. Entonces, porque hay mucha gente que dice, pues no, el EB5 no, porque no quiero tener que pagar impuestos globales, pero un Gold Card, pues igual y sí. ¿Cómo crees tú que reaccionaría el pueblo americano y sobre todo, digamos, la base del presidente Trump cuando tú les dices, bueno, esta persona trajo 5 millones de dólares y no va a pagar impuestos? O sea, ¿cómo se justifican esas dos ideas? Porque imagínate, si yo soy ciudadano y tengo 5 millones de dólares y produzco mucha plata, yo digo, bueno, pero déjame pagarte 5 millones de dólares y no pago impuestos más nunca. Pues imagínate, hay americanos que pues igual y están ganando $500,000 al año y en 20 años ya pagaron más de $5 millones de impuestos casi. Claro. Más, eso es del income tax, más el sales tax y todo Property eso. tax. Pero eso son cosas que esta gente todavía tendría que pagar, ¿no? De los gold cards. Pero sí, o sea, igual van a haber gente rico americanos que dicen, no, pues yo dejo mi ciudadanía americana y hago este programa de los gold cards, ¿no? Qué conveniente. Pero ahí sí está perdiendo dinero el Estado, Estado, el país. Entonces, entonces yo creo que es una idea, pero todavía va a ser difícil. Igual y lo puede pasar con un Reconciliation Bill, pero no van a reemplazar el EB5, sino sería otro programa. La otra manera, después de un día, porque dijeron, no, va a ser muy fácil, no necesitamos Congreso, en el Oval Office, así estaban el nuevo secretario de Comercio, el Lutnick, chistoso el Lutnick, muy Nueva York, estilo Nueva York, ¿no? Y luego el próximo día dijo, es que igual y pudiera pasar conjunto con el EB5. Entonces yo creo que se pusieron a hacer su tarea y dijeron, si no lo podemos pasar con un Reconciliation Bill, porque olvídate de un bill normal, que necesitas 60 votos, porque ahí sí tienes que abrir todo el
la ley de inmigración de 990 y ya desde ahí, o sea, es como abriendo Pandora's Box, ¿no? O sea, eso... Sí, eso es que han intentado y no han podido. Es que Ya no han podido, inmigración es una de esas cuestiones que me encanta esta expresión americana que dicen que es un third rail issue. No la toques porque te electrocutas y la gente siempre cambia un gobierno, que si con Biden va a ser más fácil, que si con Trump va a ser más fácil. Y yo les digo, miren, la ley no cambia. O sea, muy poco, o sea, tiene que haber una palabritas. necesidad demasiado fuerte. Yo creo que en el año 90 pasó, pero que venía desde los 80. No fue que en el año 90 fue que hubo el boom. Es una parte social de necesidad de un país donde, para que eso pase, que quizás no es una locura que pase en un momento como ahora, donde también los tiempos han cambiado, pero no pasa el diablo. No es que de la noche a la mañana la gente se levanta y dice, vamos a cambiarlo. Sí. Hay necesidad por la inflación, necesitamos más gente simplemente, pero no creo que va a pasar, porque hay gente en el base de Trump, porque acabas de decir su base, ¿no? Entonces, hay gente en el base de Trump que simplemente no quiere nada de inmigración. Olvídate Gold Card, EB5, olvídate qué tipo de inmigración. No quieren nada, cero, más. Entonces, sería difícil, yo pienso, en estos 2 años, en los próximos 2, que ya se va a ir Trump y todo, igual y si lo pudiera lograr. Yo soy de la opinión que jamás vamos a tener reformas, se dice, de inmigración bajo los demócratas, porque los republicanos siempre lo van a bloquear. Si ves lo que pasó en 1990, eso fue bajo republicano. Los demócratas sí se van a poder acomodar un poco para pasar algo, porque lo que tenemos ahorita está roto. Entonces, además para... Está outdated. Si los republicanos... Totalmente outdated. Totalmente, sí. Entonces los republicanos le pueden dar un poquito a los demócratas igual y dicen, pues es progreso, es algo, ¿no? Entonces... Así sean 20,000 visas más. Yo soy de esa opinión que, mira, ahora que tenemos un presidente con bastante poder y con que tenemos... y control en el Senado y en la Casa, pues, igual y sí, pero no en estos 2 años. En estos 2 años, si quiere pasar el Gold Card, sería o con el Reconciliation Bill o lo que nos dio un poco de un hint el secretario de Comercio. El próximo día dijo, igual y puede pasar conjunto con EB5, porque ahí sí pudieras hacer un executive order. Claro, podrías ampliarlo y decir, bueno, tienes la del 1,000,000, pero también tienes la del 5,000,000. O hacen inversión de 800,000 y o pagas un fee de 11,000 si quieres pagar impuestos por el resto de tu vida de Worldwide, o si no quieres, aquí paga un fee de 5 millones. Y en 2 semanas te damos el apruebo y tal, ¿no? O sea, claro. Pero eso pudiera ser una manera con un executive order que lo pueden lograr, pero si quiere añadir visas, no hay posibilidad si no haces una nueva ley bajo un Reconciliation Bill o bajo la manera tradicional, que no lo vemos. Aquí tengo una pregunta interesante, porque me interesa mucho lo que dijo Adrián hace rato de la inversión. Bueno, dices, ¿dónde quiere invertir mucho la gente en Estados Unidos? En bienes raíces, ¿no? En real estate. Pero estaba pensando un poquito ahorita mientras hablabas en lo que ha pasado mucho en Vancouver, en Canadá, donde muchos inversionistas chinos e indios han comprado cantidad de propiedades y eso ha subido muchísimo los precios. Claro, la oferta de real estate de repente en Canadá no es igual desde un punto de vista simplemente de tan simple como de la cantidad de terreno que hay como la cantidad de viviendas que hay. De terreno habitable. No en el Ártico. De terreno habitable que no sea en el Ártico. Tú verías, porque ustedes están involucrados en desarrollo de bienes raíces y de real estate, tú verías que eso sería una posibilidad, o sea, de que haya tanta inversión en un programa como este que el housing se convierta inclusive más unaffordable para aquellas personas que quieren comprar un first home, digamos, un starter home. En ciertas ciudades sí. O sea, el Bay Area hay mucho comprador internacional. En Nueva York igual. En Miami ahora, pues, bueno, mucho. Y ya los apartamentos cuestan 2-3 millones. No, entonces depende de la ciudad, igual y sí. Y las ciudades pueden hacer sus propios, o estados pueden hacer sus propios leyes de los bienes raíces, ¿no? Claro. Por ejemplo, Vancouver empezó y dijo, oye,
Si eres extranjero, hay un impuesto de 15%. Lo que vas a comprar a nivel de 15%, pues eso se va al gobierno. Para poder pagar por programas de affordable housing, ¿no? Porque pues, no para hacer vivienda, que la persona típica ahí puede ir rentar o lo que sea. El tema de affordable housing es un tema bien difícil porque hay personas, por ejemplo, siempre hablan, por ejemplo, hablando del Bay Area, que por eso me acuerdo de esto, que dices bueno, tú tienes de repente a muchas personas, digamos, de tinte un poco más progresivo, que hablan mucho de affordable housing, pero cuando les pides que monten un skyscraper en su neighborhood para poder tener affordable housing, dicen ni de chiste, ¿no? Ni locos. Sí. Roberto, mi pregunta es, efectivamente vemos que hay una ventaja, se puede pagar la deuda externa, se puede hacer una cantidad de cuestiones positivas con un programa como el Gold Card, pero existiendo un programa como el EB5, que ya existe, es viable, hay gente haciéndolo, quizás mucha gente no sabe tanto del programa EB5 y cuáles son sus ventajas. Entonces quizás si nos puedes explicar un poquito cómo funciona el programa, cuáles son las oportunidades que hay en el sector EB5, cuáles son algunas de las inversiones más populares, digamos. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo ves tú que de repente podría compaginar o no compaginarse con el programa propuesto de la Gold Card. Sí, pues el programa de EB5 está escrito en la ley de 1990 del Immigration Nationality Act y es permanente la ley de EB5. Entonces tendrían que cambiar la ley de 1990 para poder cambiar EB5. Y yo creo que es muy difícil entrar a esa ley y cambiar una letra. Solo eso, sería imposible. Pero lo que sí es, hay un programa que se llama el programa del Centro Regional, que luego sacaron el programa del Centro Regional desde 1994 y han estado renovándolo y siguiendo con el programa del Centro Regional, que es como un bonus, es como una parte añadida del EB5, en donde puedes contar con empleos indirectos, que es mucho más fácil que el programa de EB5 que está escrito en la ley de 1990, en donde tienes que crear 10 empleos directos, que quiere decir que haces una inversión en un negocio y tienes que enseñar que esa inversión ayudó a este negocio a crear 10 empleos. ¿Y es solo crear o también mantener? Mantenerlos por 2 años. Pero crear y mantenerlos, no es mantenerlos que si compraste ya un negocio y tenía empleados, cuentan los 10 negocios que no, tienes que añadir otros 10. 10, ¿no? Tienes que añadir otros 10. Entonces es muy difícil hacerlo con empleos directos porque la mano de obra en Estados Unidos cuesta bastante y dependiendo del negocio igual y no es mano de obra, si es más, o sea, son salarios todavía más altos. Entonces, pues realmente hay bastante riesgo en poder crear los empleos y hay todavía más riesgo para que te regresen el dinero, ¿no? Claro, hay inversionistas que lo hacen directamente y empiezan su propio negocio, pero lo que vemos es hemos tenido bastantes clientes en el centro regional, que ya en este momento hemos trabajado con más de 500 inversionistas, que llegan y dicen, oye, pues empecé con mi propio negocio, pero pues luego no funcionó, ¿no? Y a veces tienes que hacer decisiones de tu negocio, para tu negocio, simplemente para mantener el green card y no son decisiones que tienen sentido para el negocio, claro, ¿no? Y al final del día acabas invirtiendo mucho más de los 800,000, que es el mínimo bajo el programa. Acabas invirtiéndole 1.2, 1.5 solamente para mantener los empleos. Entonces, lo que tiene más sentido es simplemente hacer una inversión bajo un centro regional. ¿Por qué? Porque puedes contar con empleos indirectos. En el 95% de los proyectos de EB5 son bajo centros regionales y son más que nada desarrollos de bienes raíces. Porque es más fácil crear los empleos. Está prácticamente garantizado que vas a crear los empleos, porque son proyectos grandes, estamos hablando de hoteles, y es centros una comerciales. Fórmula. Exacto, pero es una fórmula que usa el gobierno. No, como en el programa directo, donde tienes que crear los empleos directos,
tienes que ser, mira, este es Juan, este Con es nombre y David, apellido, ajá. este es, o sea, y aquí han estado por 2 años, etcétera. Pero con indirectos, ¿qué quiere decir indirecto? Pues vas a construir un edificio, le pagas al constructor, el constructor le paga a los subcontratistas, y eso tiene, por cada dólar que gastas en cemento, cada dólar que en vidrio, etcétera, etcétera, tiene una fórmula de crear empleos en el región. Por eso se llama un centro regional, ¿no? Claro. Y es una fórmula no solamente específicamente para EB5, sino esta fórmula lo está usando el gobierno por más de 30, 40 años, antes que se existía el programa de EB5, el de centros regionales. ¿Por qué? Porque pues, cada vez que van a gastar dinero, pues quiere enseñarle a todos cuántos empleos va a crear. Entonces, la fórmula no es perfecta, pero sí sirve para el gobierno y es mucho más fácil, una manera mucho más dependible de poder crear los empleos y asegurar que vas a poder sacar la residencia permanente. Ahora, también, ¿por qué tanto proyecto de bienes raíces? Pues porque tampoco un inversionista quiere tener su dinero ahí metido en un negocio por 10 años, 15 años. Es mucho más fácil invertir, dejas que se construya el edificio unos 2 años y medio, luego se opera por 1 año, 2 años, se estabilizan las rentas, si lo estás alquilando o si estás vendiendo condominios, y ya con eso o puedes refinanciarlo o venderlo y el dinero se regresa a la empresa en donde invirtió el inversionista. Eso es una de las preguntas que yo creo que más nos hacen cuando tenemos consultas de B5, que nos dicen, bueno, es que yo escuché este cuento de una persona hace tantos años que puso los 500,000 y le regresaron 250. Toda inversión que uno hace siempre hay un riesgo, en todo en la vida hay riesgo. Es una cuestión que yo le digo. El objetivo de esta visa es que haya un riesgo. Es que haya un riesgo. Si fuera garantizado, No estuviera. no fuera por 2 años. Pero ¿cuál es el riesgo real? Pues ahora vas a oír algo que no cualquier centro regional te va a decir. El problema del programa de EB5 es que por requerir que el inversionista haga una inversión por un centro regional, tiene que pasar por un centro regional. El gobierno está añadiendo un broker, ¿no? Está añadiendo un middleman que no necesariamente ese broker tiene las mismas metas que el inversionista. ¿Por qué? Porque pues está levantando el capital y el gobierno deja que metes el capital a un nuevo negocio, y ese negocio puede prestarle el dinero al negocio que está creando los empleos. Eso es otra cosa que te deja hacer el programa del centro regional. No solamente son indirectos los empleos, pero puedes hacer una inversión, la estructura también puede ser indirecto. ¿Cómo ya? La estructura de la inversión. Yo invierto en la compañía de Roberto y Roberto invierte mi dinero en los proyectos de otras compañías. Okay. Y en hacer eso, nosotros, eso no es nuestra estructura, pero es la estructura del 97% de los centros regionales. Y en hacer eso, ahora le tienes que tener mucha fe en ese individual o en esa empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene 2 clientes. Tiene el cliente de inversionista, pero mucho inversionista no se fija que también tiene otro cliente, que es el desarrollador. Claro. Entonces, ese centro regional, para poder dar ese préstamo, ¿no?, al desarrollador, porque el desarrollador puede decir, pues yo puedo ir al banco, ¿por qué te voy a prestar dinero de EB5 si ni sé si me va a llegar el dinero? Dice, a ver, el banco está requiriendo, ¿cuánto te está requiriendo el banco de garantías, de equity? Porque típicamente un proyecto requiere equity de tanto, entonces el desarrollador tiene que meterle todavía más dinero, ¿no?, con un banco tradicional. Pero dice, pues yo dejo que no pongas el equity, pero te cobro una tasa más alta y pues hacemos el negocio, ¿no? Entonces, simplemente hay en inglés, en la industria financiera se llama moral hazard, ¿no? En donde el centro regional que está levantando el capital de los inversionistas quiere ganar la tasa más alta. Entonces, si tiene éxito el proyecto, si no tiene éxito,
les vale porque pues ganaron la tasa durante el periodo de construcción. Y le están pagando al inversionista un poquito. Y acabas de decir que hay mucho hindú y chino que hace el EV5, ¿no? Los chinos más que nada son el 60% del mercado, y los chinos para vender EV5 en China tienes que tener una licencia. Tú Entonces, estuviste mucho tiempo en China, ¿no? Yo viví en China 5 años. ¿Y es verdad que hablas chino mandarín? Sí, sí. ¡Wow! Está muy Bueno, bien. vivió 5 años. Pues me trataron muy bien, la verdad, y me divertí mucho, pero y tuvimos mucho éxito, pero a lo que voy es puro broker, es pura agencia de inmigración en China también. Entonces ellos ven lo que están ganando los centros regionales y dicen en la tasa de interés, y dicen, pues ahora págame un poquito. Yo te voy a traer 30, 40 clientes en un mes, que son $30 millones en un mes, pero me tienes que pagar tanto. Entonces ahora tienes un middleman en el centro regional, luego tienes otro en la agencia de inmigración, y a veces ellos tienen subagentes también. Entonces el inversionista, pues el capital, el inversionista que está haciendo la inversión y se ve que solamente se está quedando con 1% anual, ve lo que al final del día, lo que le están cobrando al proyecto, y son 12%, 10%. Entonces se están ganando todo el mundo algo ahí, ¿no? Claro, cada quien quiere su cuota. Y luego cuando hay bancarrota en el proyecto, el inversionista dice, ¿cómo puede ser si hubo mucho equity? No hubo mucho equity. ¿Por qué? Porque el centro regional dijo, sí, el terreno ese vale $20 millones, que el banco solamente le dio un appraisal una evaluación de 10 millones, ¿no? Entonces es todo un show, es todo un show, y los centros regionales son muy buenos en haciendo el marketing, son muy buenos en haciendo, para que se vea que tenga más seguridad, tal, el empaquetarlo. Son muy buenos, y los centros regionales más grandes de los Estados Unidos te van a enseñar, mira, tenemos más de 5,000 green cards aprobados, pero la aprobación tiene más que ver con el abogado de inmigración que los centros regionales. Los centros regionales simplemente el dinero se tiene que usar en el proyecto, se tiene que construir el proyecto, y ya con eso crece los empleos. Es la parte más fácil si el origen de fondos está bien, ¿no? Pero eso tiene que ver. Todo tiene que ver con el abogado de inmigración, ¿no? Que es el origen de fondos y... El centro regional, de mi punto de vista, se debería de encargar del retorno de los fondos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, yo creo, entre nosotros. Yo sé que esto es de educación, sí, de educational, pero sí voy a promover nuestro modelo de negocio un poquito aquí. ¿Por qué? Porque nosotros le metemos dinero en todos nuestros proyectos, estamos atrás de los inversionistas, somos desarrolladores, están entrando directamente al proyecto, no hay nada No hay ese intermediario. No hay ese intermediario. Ustedes son el centro regional, sí, y el desarrollador. Entonces, entonces el dinero realmente tiene un costo muy bajo de financiamiento, pero eso le ayuda al proyecto y le ayuda a todos, claro, porque luego es más fácil refinanciarlo o venderlo a un precio ok, o un buen precio, ok, y ya con eso tenemos suficiente para regresar el dinero a los inversionistas. Entonces, pero también nomás es cosa de tu approach, ¿no? Porque hay mucho, yo estoy en el board de IAUSA, que es el board de la asociación de la industria, ¿no? Y esa asociación, hay gente que realmente quiere hacer un buen trabajo para los inversionistas, pero hay otros que simplemente piensan que, mira, es un buen deal. $800,000, eres suertudo que puedes inmigrar con tu familia con $800,000. Entonces, si te regreso el capital o no, me vale. sí, Y con eso pueden dormir en la noche, ¿no? Pueden dormir. Pero hay otros, como nosotros, que sentimos, es the opposite, ¿no? Que sentimos, oye, nosotros, el país de Estados Unidos, somos los suertudos de tener gente que quiere inmigrar, gente de educación, gente con dinero, que quiere inmigrar a Estados Unidos. Nosotros somos los suertudos. Entonces, la manera que tratamos a los clientes es totalmente distinto a cómo los tratan, pues, algunos que sienten que, pues tú eres el suertudo de poder venir acá. Wow, muy bien dicho. Es verdad. Bueno, hay
hay un tema muy, muy importante que Estados Unidos siempre ha sido un chooser, ¿no? De los inmigrantes. Pero en verdad es una gran fortuna que tú dices que como país, digamos, alguien quiera poner esa cantidad de dinero solo para poder vivir y trabajar acá. En chino hay un dicho que el dinero... Pero dínoslo en chino primero. El dicho es Fu Buko Sandai. Que quiere decir que el dinero nunca sobrepasa 3 generaciones. Y eso lo puedes decir lo puedes decir para individuales o para familias individuales o para un país también. Y siento que Estados Unidos, ¿por qué somos tan suertudos? Porque siempre tenemos nueva sangre entrando, nueva sangre que quiere echarle ganas. Entonces, nunca llegamos a las 3 generaciones. Claro. ¿No? Siempre hay nuevas generaciones entrando y echándole ganas. Es así. Es así. Uno de los próximos invitados que tenemos en el podcast que seguro te va a interesar porque ata muchas cosas a cuestiones que hemos tocado acá. Por ejemplo, el tema de republicanos demócratas. Es un autor que se llama Zeke Hernández. Tiene un libro excelente que a mí me encanta hablar del libro porque la verdad que es de los mejores libros que me he leído en mucho tiempo. Y él habla mucho de cómo los republicanos, él cuando va a hablar al Congreso generalmente cree que, bueno, que los republicanos de repente tienen esta política un poco más restrictiva o su discurso es más restrictivo, pero que cuando él habla con los congresistas y los senadores republicanos son los que más saben el beneficio que trae la inmigración y más saben las normas, pero su discurso es otro. Entonces es interesante por lo que dijiste antes de que las leyes migratorias han pasado con presidentes republicanos porque los demócratas están más dispuestos a bend en ese sentido, a doblar su iniciativa. Sí. Y que son, bueno, y por los mismos republicanos, que también lo decías tú, bueno, como republicano tú tampoco quieres que el otro sea el que dicte la norma, que va a hacerlo tan laxa que no es lo que tú quisieras. Y el demócrata dice, bueno, por lo menos algo me están dando. Sí. O sea, Progresos es un son todo o nada, el progresivos, progreso ¿no? es progreso, exacto. O sea, un paso para adelante, pero that's it. Bueno, gracias Roberto por estar aquí hoy. Creo que esto ha sido de gran ayuda para nosotros. Aprendimos muchísimo. Nosotros siempre decimos que en estos episodios aprendemos más él y yo que los que nos escuchan. Porque, bueno, nos hace que abramos nuestras mentes y veamos las cosas de otras perspectivas y por eso nos gusta tener invitados y no ser nada más Diego y yo hablándole a la pantalla. Creo que tu visión de que primero que las cosas toman tiempo, yo creo que eso, lo que tú dijiste, bueno, el Gold Card is not gonna happen tomorrow, no va a pasar mañana. Los cambios que puedan venir en la ley, de cualquier manera que vengan por un cambio efectivo en la ley de inmigración o vengan por una orden ejecutiva, son cosas que también tienen planificación y que no es que hoy salgo diciendo yo algo en las noticias y mañana ya es lo que pasa. Pero sí que esto yo creo que tiene un componente social con lo que está pasando ahora en Estados Unidos en general como país, que estamos interesados en que, bueno, se reduzca un poco la inflación, que el país está buscando esas soluciones y que hay mecanismos que siempre han existido que quizás no se han aprovechado como se deberían aprovechar y que ahora, bueno, si esto saliera, el Gold Card sería un camino para traer beneficios económicos desde el punto de vista fiscal también, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto. Se nos quedó corta la hora, pero bueno, quizás nos vemos otra vez. Sí, quisiera nada más decir una cosa más. Es que el programa de B5 sí, del centro regional, corre hasta el 2027. Y no sé ahora si sí lo van a renovar, si va a ser tan fácil como antes que tuvimos todo el Congreso en favor. Pues quién sabe. Entonces, bajo esta ley que tenemos, si alguien invierte y pues mete su solicitud de B5 antes del 30 de septiembre de 2026, ¿no? Va a tener protección de por siempre. Pase lo que pase en 2026. O sea que si alguien está pensando que esto es importante, menos mal que estamos hablando de esto, porque muchas personas piensan que la inversión tiene que ser de 800,000 de una sola vez, que normalmente, creo que en muchos centros regionales lo exigen, pero lo que dice la norma es invertido o en el proceso de invertir. Sí. Entonces los 800 no tienen que entrar de una sola vez, sino dentro de cierto tiempo.
Y aquellas personas que de repente están pensando en hacer una EB5, bueno, que sepan que El tiempo es ahora. el tiempo es ahora. Sí, y el origen de fondos también toma un poco de tiempo, especialmente si hay traducciones, etcétera. Es un dolor de cabeza hacer el origen de fondos, porque cada moneda que el gobierno quiere ver de dónde viene cada moneda, Claro. ya saben, ¿no? Pero sí, a veces sí toma un poco de tiempo, entonces no es que decir, luego lo hago, luego lo pienso. Yo creo que siempre es buen momento de por lo menos empezar el proceso. Si sabes lo que lo vas a querer hacer, sería primero empezar con tu abogado de migración, con ustedes, a planear todo el origen de fondos y ya tener casi todo listo para poder por fin escoger un proyecto y hacer una inversión, ¿no? Sí, no. Es interesantísimo en verdad la cantidad de interés que hemos recibido en EB5 recientemente. Inclusive nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de personas con asilos pendientes que tienen mucho tiempo acá, les ha ido súper bien y están asustados con su asilo y dicen, bueno, ¿qué si hago una EB5? Y dice, bueno, ¿por qué no? ¿No? Let's give it a shot. Pero bueno, Roberto, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Este es nuestro podcast, New Start. Suscríbanse si les gustó y muchas gracias por su tiempo. Espero hayan aprendido algo. Gracias.